Oh glorioso Padre Pío, humilde servidor y fiel discípulo del Cordero, lo seguiste hasta la cruz y fuiste como víctima por nuestros pecados. Unido a Él y lleno de su amor, llevas la buena noticia de su resurrección a los pobres y a los enfermos, mostrando el rostro misericordioso de Dios Padre. Oh orador y amigo incansable de Dios, bendice a los que trabajan y mantienen la casa libre del sufrimiento y orienta desde el cielo a tus grupos de oración, para que seamos faros de luz en este mundo turbulento y para que extendamos por todas partes el aroma de tu caridad. Oh Santo del Paraíso, obtén para nosotros la salud de cuerpo y espíritu, paz en nuestras familias y la coherencia de nuestra vida cristiana, para que podamos entrar todos juntos en la gloria del paraíso. Amén. En la canonización del Padre Pío, el 16 de junio del año 2002, Juan Pablo II terminó su breve homilía con 6 peticiones al nuevo santo. Estas peticiones y el análisis de las peticiones hechas por Juan Pablo II la vamos a tener en estos audios. Vamos a escuchar, queridos amigos, la oración que Juan Pablo II hizo al Padre Pío de Pietrelcina en la homilía de su canonización en Roma el 16 de junio del año 2002. Humilde y amado Padre Pío, enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos audios, queridos amigos, vamos a ir analizando cada una de las partes de esta oración. Vamos a analizar la estrofa que dice: enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Estas palabras de Juan Pablo II nos recuerdan a las de Jesús, cuando dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. En Lucas 10, versículo 21. Y es que son las súplicas del sucesor de Pedro al humilde y amado Padre Pío, a quien en el transcurso de una homilía breve le atribuyó otras 2 veces el adjetivo humilde, llamándolo también humilde capuchino de San Giovanni Rotondo y el humilde capuchino de Pietrelcina. Expresión que repitió al día siguiente, el 17 de junio del año 2002, en la audiencia a los peregrinos venidos a la canonización del Padre Pío. El texto evangélico citado relaciona estrechamente estas 2 realidades: la humildad, sencillez y la revelación, conocimiento de los misterios del reino. Y da a entender que allí donde encuentra más humildad y más sencillez, Dios Padre revela en mayor medida los secretos divinos. También, en el caso del Padre Pío,
de su humildad profundísima, como lo acreditan tantos testimonios, podemos deducir su conocimiento extraordinario de las cosas del reino y en su envidiable experiencia de los misterios de Dios, que descubrimos en sus escritos y en las declaraciones de los que tuvieron el privilegio de compartirlo. Entrevemos el grado máximo de humildad que alcanzó el siervo de Dios y que el Espíritu concedió a nuestro santo. La humildad del Padre Pío la podemos calificar de profundísima. Para descubrirlo, basta asomarnos a sus escritos o a los que se refieren a él y fijarnos en su comportamiento en la comunidad religiosa, con los miles de peregrinos que llegaban a San Giovanni Rotondo y con la jerarquía de la Iglesia. En su epistolario, que recoge sus cartas hasta el año 1922, fecha en que se le prohibió toda comunicación epistolar, incluso con su director espiritual, el Padre Pío invita una y otra vez a sus dirigidos espirituales a la práctica de la humildad, y no es difícil adivinar que lo hace desde su propia experiencia y desde lo que él, el primero, pone en práctica y dice: humíllate siempre y amorosamente ante Dios y ante los hombres, porque Dios habla verdaderamente al que se presenta ante él con un corazón humilde. Lo escribe en su epistolar tercero, en la carta 380. Nos dice también: debes insistir principalmente en lo que es la base de la justicia cristiana y el fundamento de la bondad, es decir, en la virtud de la que Jesús, de forma explícita, se presenta como modelo. Me refiero a la humildad interior y exterior, y más interior que exterior, más vivida que manifestada, más profunda que visible. Considérate, mi queridísima hija, lo que eres en realidad: nada, miseria, debilidad, fuente sin límite y sin atenuantes de maldad, capaz de convertir el bien en mal, de abandonar el bien por el mal, de atribuirte el bien o justificarte en el mal, y, por amor al mismo mal, de despreciar al sumo bien. Esto lo indica en el epistolar tercero, en la carta 713. Y aunque son muchas las frases que manifiestan a las claras el concepto humilde que de sí mismo tenía el Padre Pío, son más elocuentes las que encontramos en escritos que recogen literalmente lo escuchado de sus labios. El Padre Vicenzo da Casacalenda, por ejemplo, en su obra Padre Pío de Pietrelcina, su testimonio, transcribe lo siguiente: yo no soy bueno, solo Jesús es bueno. No sé cómo este hábito de San Francisco que visto no huye de mí. El mayor delincuente de la tierra es oro comparado conmigo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Todo viene de Dios. Yo solo soy rico en una cosa, en una infinita indigencia. Para tener ante nuestros ojos el comportamiento del Padre Pío en la comunidad religiosa, será suficiente este breve y elocuente retrato del Padre Alberto de Apólito en su libro Recuerdos del Padre Pío de Pietrelcina. La vida diaria del Padre Pío era sencilla y humilde en extremo. Participaba en los actos comunes de la familia religiosa, comportándose y actuando como todos los demás. En sus conversaciones nunca llevaba la contraria ni pretendía que prevaleciese su opinión. Escuchaba a todos con caridad y humildad. Nunca se daba importancia. Evitaba el sobresalir. No divulgaba los dones y carismas con los que el Señor le había enriquecido. Al contrario, sabía ocultarlos tan bien que ni los que convivíamos con él nos dábamos cuenta de ellos.
En la audiencia a los peregrinos venidos para la canonización del Padre Pío, Juan Pablo II llamó al santo de Pietrelcina hombre del pueblo, calificativo especialmente acertado para presentar el comportamiento del Padre Pío con los miles de peregrinos que, a diario y durante 50 años, llegaron a San Giovanni Rotondo en busca de su consejo y de su oración, o para participar en su misa especial, por el modo como la celebraba, o para recibir el perdón de los pecados, o para beneficiarse de los dones singulares que, con frecuencia, caían de sus manos. Hombre del pueblo, que acogía a todos por igual, que escuchaba a todos, que se entregaba a todos, para llevarlos a Dios y para ofrecerles la gracia divina, y siempre con el convencimiento de ser solo un pobre instrumento en manos de Dios, y de que todos los bienes, aunque pasen a través de los hombres, brotan de las entrañas misericordiosas del Señor. La humildad profundísima del Padre Pío tuvo sin duda su expresión más clara y meritoria en la aceptación dócil y la obediencia silenciosa de las limitaciones en el ejercicio del ministerio sacerdotal y de las prohibiciones rigurosas, y sin fundamento objetivo alguno que, en repetidas ocasiones, le llegaron desde las altas jerarquías de la Iglesia. No es fácil, no diré conocer sino imaginar, el conocimiento, experiencia de las cosas del reino que Dios Padre reveló y otorgó al Padre Pío. Pero hay dos cosas casi evidentes. Ante el Padre Pío estamos delante de un gran místico, uno de los mayores místicos en la historia de la Iglesia. Y, aunque es mucho lo que conocemos de las maravillas del Señor en el Padre Pío, esa obra divina es tan extraordinaria e inabarcable que nos encontramos solo en los comienzos y serán necesarios años y quizás siglos para adentrarnos con profundidad en ella. Quien tenga la suerte de conseguirlo o, mejor, de recibirlo del Señor, podrá felicitar cordialmente al Padre Pío por su humildad profundísima y, sobre todo, tendrá que alabar al dador de todo bien que se le ha concedido. Como botón de muestra que ayude a conocer o imaginar el conocimiento, experiencia de los misterios de Dios que tuvo el Padre Pío, ofreceremos algunas frases breves, tomadas unas de su epistolario y otras de los testimonios escritos o de viva voz de los que han tenido acceso, rara y envidiable prerrogativa, a esos conocimientos, experiencias místicas. Algunas de las frases son las siguientes. Solo Jesús puede comprender cuánta es mi pena cuando se despliega ante mí la escena dolorosa del Calvario. Es igualmente incomprensible el alivio que se da a Jesús, no solo al compartir sus dolores, sino cuando encuentra un alma que, por su amor, le pide no consuelos, sino más bien tomar parte en sus mismos sufrimientos. Nos lo dice en su epistolar primero, en la carta 3:35. Pide al Señor que te haga partícipe de sus dolores y te embriague de su cruz. Nos lo dice en el epistolar tercero, carta 965. El mundo podría subsistir incluso sin el sol, pero no podría existir sin la Santa Misa. Porque todo lo que sucedió en el Calvario sucede también en el altar. Y como conclusión de lo anteriormente dicho,
Se sabe por confesión de uno de sus hijos espirituales que el Padre Pío lloraba amargamente al recordar las horas en que estuvo en pecado original, antes de recibir las aguas regeneradoras del bautismo. Al pedir con Juan Pablo II al Padre Pío que nos conceda la humildad de corazón para que el Padre pueda revelarnos los misterios de su reino, busquemos con entusiasmo esa virtud que nos coloca ante Dios como criaturas e hijos, ante los demás como hermanos y ante nosotros mismos como seres pequeños pero amados y salvados por Dios, y que es fuente de plenitud, porque la humildad es la verdad. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Tú sabes con qué facilidad te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fortaleza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque eres mi luz y sin ti estoy en las tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que oiga tu voz y la siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y siempre estar en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma es tan pobre, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día declina, es decir, la vida pasa, la muerte, el juicio, la eternidad se acercan y es demasiado recobrar mis fuerzas para no detenerme en el camino y por eso necesito de ti. Se hace tarde y la muerte se acerca. Temo a las tinieblas, a las tentaciones, a la sequedad, a las cruces, a las penas. Y cuánto necesito de ti, Jesús mío, en esta noche del exilio. Quédate conmigo, Jesús, porque en esta noche de la vida y de los peligros necesito de ti. Haz que yo te reconozca como tus discípulos en la fracción del pan. Es decir, que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sostenga y la única alegría de mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque en la hora de mi muerte yo quiero permanecer unido a ti, y si no es por la comunión, que por lo menos sea por la gracia y el amor. Quédate conmigo, Señor. Yo no te pido los consuelos divinos porque no me los merezco, pero sí te pido el don de tu presencia. Quédate conmigo, Señor. Es solo a ti a quien yo busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque yo te quiero y no pido otra recompensa que la de amarte más. Con un amor firme y práctico, deseo amarte con todo mi corazón aquí en la tierra, para seguir amándote perfectamente por toda la eternidad. Amén. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir, el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré, Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.